El tintineo de las copas de cristal se mezcló con el murmullo elegante de la alta sociedad mexicana reunida en el Salón Río Rosa aquella noche de 1953. Las lámparas de araña proyectaban una luz dorada sobre los manteles blancos inmaculados. Las joyas centelleaban en los cuellos de las mujeres y el aroma del tabaco importado flotaba denso entre las mesas. Era una de esas noches donde la Ciudad de México mostraba su cara más sofisticada, donde empresarios, políticos, artistas y herederos de fortunas antiguas se reunían no solo para cenar, sino para ser vistos, para confirmar su lugar en el Olimpo social de un país que aún buscaba definirse entre la tradición y la modernidad. María Félix llegó tarde, como siempre, no por descuido, sino por estrategia. Sabía perfectamente que su entrada sería el verdadero espectáculo de la noche. Vestía un traje de noche negro de satén que abrazaba su figura con una precisión casi arquitectónica. El escote pronunciado dejaba ver un collar de esmeraldas que había pertenecido a una condesa europea. Su cabello, peinado hacia atrás con severidad, revelaba el rostro que había conquistado pantallas en México, Argentina, España y Francia. No sonreía al entrar. María nunca sonreía por obligación. Su mirada recorría el salón con la autoridad de quien sabe que todos están esperándola, aunque finjan lo contrario. Los murmullos se intensificaron. Es ella, la doña. ¡Qué mujer! Las cabezas giraban disimuladamente. Los cubiertos se detenían a medio camino entre el plato y la boca. Las conversaciones perdían coherencia. María caminaba despacio, erguida, con la barbilla levantada justa en ese ángulo que la hacía parecer inalcanzable. No venía acompañada, no lo necesitaba. Su presencia bastaba para llenar cualquier espacio. Se dirigió a una mesa al fondo del salón, reservada especialmente para ella. El mesero, nervioso, casi tropezó al acercarle la silla. Ella se sentó con la gracia de quien ha dominado cada gesto público durante años. Pidió champán francés, no el que servían en el menú general, sino una botella específica que sabía que guardaban en la bodega para ocasiones especiales. El mesero asintió sin preguntar. Con María Félix no se discutía, se obedecía. Mientras tanto, en una mesa ubicada en el centro del salón, rodeado de hombres que reían demasiado fuerte y bebían demasiado rápido, estaba Rodrigo Inclán, no el actor respetado que aparecería años después en las pantallas, sino otro hombre, un empresario textil de Puebla cuyo apellido Inclán era pura coincidencia, pero cuyo ego era tan grande que muchos pensaban que se trataba de algún pariente lejano de familias importantes. Tenía el rostro enrojecido por el alcohol, la corbata aflojada y esa confianza peligrosa que solo otorga el dinero mal digerido. Sus acompañantes, otros empresarios y un par de políticos menores, lo alentaban con risas exageradas cada vez que soltaba un comentario mordaz sobre alguien del salón. Rodrigo había llegado con un plan. Quería demostrar que nadie estaba por encima de él, ni siquiera María Félix. Durante semanas había escuchado historias sobre la actriz, sobre su carácter fuerte, sus desplantes, su fama de mujer indomable. Y eso lo irritaba profundamente. En su mundo, las mujeres debían ser complacientes, decorativas, sumisas. María representaba todo lo contrario y eso, en su mente distorsionada por la soberbia, era un desafío personal. La orquesta comenzó a tocar, un danzón suave que invitaba a la elegancia, no al desenfreno. Algunas parejas se levantaron y se dirigieron a la pequeña pista de baile. El ambiente era perfecto, controlado, civilizado. El tipo de noche donde nada debería salir mal. Pero Rodrigo ya había bebido suficiente como para confundir el valor con la imprudencia. Se puso de pie tambaleándose ligeramente. Sus amigos intentaron detenerlo. «Déjalo, Rodrigo, siéntate». Pero él los apartó con un gesto brusco. Caminó hacia el centro del salón con pasos inseguros pero decididos. La música continuaba
Pero algunos músicos comenzaron a notar la escena. El violinista bajó el arco sutilmente. El pianista miró de reojo. La tensión empezó a filtrarse entre las notas. Rodrigo se detuvo justo en medio de la pista de baile, interrumpiendo a las parejas que giraban al ritmo del danzón. Las miradas se clavaron en él. El murmullo creció, y entonces, con una voz pastosa, pero lo suficientemente alta como para que todo el salón lo escuchara, lanzó las palabras que convertirían aquella noche en leyenda. ¿Qué tanto aplauden a esa mujer? María Félix no es más que una decoración cara sin sustancia. Bonita por fuera, vacía por dentro. El silencio que siguió fue absoluto, aterrador, casi sagrado. La orquesta se detuvo en seco. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Las conversaciones murieron instantáneamente. Incluso el mesero que servía vino en una mesa lejana se congeló con la botella inclinada. Todo el salón Río Rosa, con sus lámparas de cristal y su elegancia impostada, se convirtió en un escenario donde solo importaba lo que acababa de suceder. María no se movió, no volteó a ver a Rodrigo, no alzó la voz. Simplemente levantó su copa de champán con lentitud deliberada. La observó contra la luz como si buscara imperfecciones en el cristal, y bebió un sorbo pequeño, calculado. Su rostro era una máscara de indiferencia glacial, pero quienes la conocían, quienes habían trabajado con ella, sabían leer más allá de esa fachada. Sabían que detrás de esos ojos inmóviles había una furia contenida, una dignidad herida, una mujer que acababa de recibir el tipo de insulto que ningún artista merece, especialmente no en público, y especialmente no de alguien tan insignificante. En una mesa discreta, cerca de la entrada, oculto entre las sombras y el humo de los cigarrillos, estaba Agustín Lara. Agustín Lara no había ido al caluroso salón Río Rosa buscando protagonismo. De hecho, había llegado casi sin que nadie lo notara, vestido con un traje oscuro impecable, el cabello peinado hacia atrás con brillantina, y esa expresión melancólica que parecía habitar permanentemente en su rostro. Venía acompañado de dos amigos músicos, gente de confianza con la que podía hablar sin máscaras. Habían pedido una botella de coñac y pensaban pasar la noche en silencio, observando, dejando que la música y el ambiente les dieran ideas para futuras composiciones. Agustín siempre estaba trabajando, incluso cuando parecía descansar. Su mente no dejaba de escribir versos invisibles que luego tomarían forma en sus boleros. Cuando Rodrigo lanzó el insulto, Agustín estaba encendiendo un cigarro. La cerilla se detuvo a medio camino. Sus ojos, habitualmente cansados y distantes, se agudizaron de inmediato. Observó la escena completa en cuestión de segundos. Vio a Rodrigo, tambaleante y patético, inflado de soberbia, barata. Vio a María, inmóvil, conteniendo la tormenta. Vio al público, paralizado entre el escándalo y el morbo. Y vio algo más profundo, algo que nadie más percibía en ese instante. Vio la fragilidad del arte cuando es atacado por la vulgaridad, vio la soledad del artista enfrentando el odio gratuito, y vio la necesidad imperiosa de responder, no con violencia, sino con algo más poderoso. Apagó la cerilla de un soplido suave. Dejó el cigarro sin encender sobre el cenicero. Se puso de pie con movimientos lentos, casi ritualísticos. Sus amigos lo miraron confundidos. «Agustín, ¿qué haces?» Pero él no respondió. Simplemente caminó hacia el piano que descansaba en una esquina del salón, un instrumento magnífico de cola negra, que había sido afinado especialmente para la velada, pero que hasta ese momento nadie había tocado. El murmullo comenzó de nuevo, ahora en un tono diferente. «Es Agustín Lara. ¿Qué va a hacer? Dios mío, esto se va a poner bueno». La gente conocía a Agustín. Sabían que era un hombre de pocas palabras pero de muchas notas. Sabían que cuando se sentaba al piano, algo importante estaba a punto de suceder. Rodrigo, todavía parado en medio de la pista de baile,
Se dio cuenta de que la atención ya no estaba en él. Intentó recuperar el control. ¿Qué pasa? ¿Ahora van a defenderla con música? Se rió, pero fue una risa hueca, nerviosa, que no encontró eco en ninguna parte del salón. Agustín llegó al piano y se sentó en la banqueta con la elegancia de un sacerdote ante un altar. No miró a Rodrigo, no miró a María, no miró a nadie. Simplemente colocó las manos sobre las teclas y respiró hondo. El salón entero contuvo el aliento. Incluso los meseros dejaron de moverse. Hasta el aire pareció detenerse, esperando. Y entonces Agustín comenzó a tocar. No fue una melodía conocida, no era ninguna de sus composiciones famosas, era algo nuevo, algo que estaba naciendo en ese preciso instante, improvisado pero perfecto, como si las teclas supieran exactamente qué decir, aunque él no hubiera planeado nada. Los primeros acordes fueron suaves, melancólicos, casi tristes, notas graves que caían como lágrimas pesadas sobre el silencio. Luego llegaron las notas agudas, delicadas, frágiles, como cristales rotos que aún intentaban reflejar la luz. La música llenó el salón con una fuerza inexplicable. No era agresiva, no era ruidosa, pero tenía un poder devastador. Cada nota parecía decir algo que las palabras no podían expresar. Hablaba de belleza mal entendida, de grandeza atacada por la mediocridad, de dignidad enfrentando la bajeza. Agustín tocaba con los ojos cerrados, completamente sumergido en la música, ajeno al mundo exterior. Sus dedos se movían sobre las teclas con una precisión casi dolorosa, arrancando del piano sonidos que parecían salir no del instrumento, sino de algún lugar más profundo, más antiguo. Rodrigo intentó interrumpir de nuevo. «Esto es ridículo. No me van a callar con un piano». Pero su voz se perdió bajo el peso de la música. Nadie lo escuchó. Nadie lo miró. En ese momento, él había dejado de existir. La música lo había borrado del salón, lo había reducido a nada, a una sombra insignificante que intentaba gritar en medio de una sinfonía. Sus amigos, avergonzados, comenzaron a alejarse de él. Uno por uno fueron regresando a su mesa, dejándolo solo en medio de la pista, expuesto, vulnerable, ridículo. María, desde su mesa, observaba a Agustín. Su expresión había cambiado. Ya no era la máscara de indiferencia glacial. Ahora había algo distinto en sus ojos, algo que pocas personas habían visto alguna vez. Emoción genuina, reconocimiento, gratitud silenciosa. Sabía lo que Agustín estaba haciendo. No la estaba defendiendo con palabras baratas ni con gestos teatrales. La estaba defendiendo con lo único que realmente importaba, con arte, con belleza, con música que elevaba la noche y la sacaba del lodazal, donde Rodrigo había intentado arrastrarla. Agustín continuó tocando durante casi 5 minutos. La melodía fue transformándose gradualmente. De la tristeza inicial pasó a algo más esperanzador, más luminoso. Los acordes menores dieron paso a acordes mayores. Las notas graves se aligeraron. La música comenzó a subir, a elevarse, a volar. Era como si estuviera contando una historia completa sin palabras. La historia de alguien que había sido atacado injustamente pero que se levantaba de nuevo, más fuerte, más brillante, más indestructible que antes. Cuando finalmente la última nota se extinguió en el aire, el silencio que siguió fue diferente al silencio que había precedido al insulto. Este era un silencio reverente, lleno de significado, cargado de emoción contenida, y entonces, como si alguien hubiera dado una señal invisible, comenzó el aplauso. El aplauso no fue inmediato ni explosivo. Comenzó con una sola persona, una mujer mayor sentada cerca del piano que se puso de pie lentamente y comenzó a aplaudir con las manos levantadas sobre su cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas empolvadas. Luego se levantó otra persona, y otra más. En cuestión de segundos, todo el salón Río Rosa estaba de pie.
aplaudiendo con una intensidad que hacía vibrar las copas sobre las mesas y las lámparas de cristal sobre sus soportes. No era un aplauso cortés de compromiso social, era un aplauso visceral, verdadero, nacido del reconocimiento profundo de haber presenciado algo extraordinario. Agustín permaneció sentado al piano, con las manos todavía sobre las teclas, como si no quisiera romper el contacto con el instrumento que acababa de convertirse en su voz. No sonreía, no saludaba, no buscaba el reconocimiento. Simplemente estaba allí, presente, habiendo hecho lo que tenía que hacer. Después de unos segundos se puso de pie, hizo una reverencia pequeña, casi imperceptible, y comenzó a caminar de regreso a su mesa. Pero no llegó. Lejos, María se había levantado de su asiento. Caminaba hacia él con pasos firmes, decididos, sin la lentitud calculada de su entrada triunfal de horas antes. Ahora había urgencia en su movimiento, necesidad de llegar hasta él, de decirle algo que no podía esperar. El salón entero observaba en silencio. El aplauso se había detenido, reemplazado por una expectación casi insoportable. Todos querían saber qué diría María Félix, la mujer que nunca agradecía, que nunca se mostraba vulnerable, que nunca permitía que nadie la viera necesitar algo de alguien. Se encontraron a mitad del salón. María se detuvo frente a Agustín. Eran casi de la misma altura, ella con sus tacones altísimos, él con su porte erguido. Se miraron directamente a los ojos durante un momento que pareció eterno. Y entonces María hizo algo que nadie esperaba. Tomó la mano de Agustín entre las suyas, la levantó hasta sus labios y la besó suavemente. No fue un gesto teatral, no fue una actuación, fue algo profundamente íntimo hecho en público, un agradecimiento silencioso que valía más que 1000 palabras. Agustín, sorprendido por primera vez en toda la noche, sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No estaba acostumbrado a este tipo de reconocimiento, especialmente no de alguien como María. Ella soltó su mano lentamente y luego, con voz baja pero perfectamente audible en el silencio absoluto del salón, dijo simplemente, «Gracias, poeta». Esas 2 palabras contuvieron todo. Contuvieron el reconocimiento de lo que él había hecho, la comprensión de por qué lo había hecho, y la certeza de que entre ellos acababa de nacer algo que trascendía la simple amistad. Un respeto mutuo, una alianza silenciosa entre 2 titanes del arte mexicano que sabían, cada uno a su manera, lo que significaba estar en la cima y ser atacado por la mediocridad. Agustín asintió levemente. «Para eso estamos, doña». Su voz era ronca, cargada de emoción contenida. María sonrió, una sonrisa pequeña, genuina, que transformó completamente su rostro. Por un instante ya no era la doña imponente e inalcanzable. Era simplemente una mujer agradecida que acababa de recibir un regalo inesperado en el momento en que más lo necesitaba. El salón estalló de nuevo en aplausos, ahora sí explosivos, frenéticos, mezclados con gritos de admiración. «¡Bravo! Así se hace. ¡Viva México!». La gente no sabía exactamente qué estaba celebrando, si la música, la defensa, el momento entre María y Agustín, o simplemente el hecho de haber sido testigos de algo que intuían, sería recordado para siempre. Rodrigo, olvidado por completo, intentó escabullirse hacia la salida. Su rostro estaba rojo, no ya por el alcohol, sino por la humillación más absoluta que había experimentado en su vida. Sus amigos lo habían abandonado. Su mesa estaba vacía. Los meseros apartaban la mirada cuando pasaba junto a ellos. Había venido a demostrar que estaba por encima de María Félix, y se iba habiendo demostrado lo contrario, que él no era nadie, que su dinero no compraba respeto, que su soberbia solo había servido para quedar expuesto como el hombre pequeño y miserable que realmente era. Antes de llegar a la puerta, uno de los meseros, un hombre mayor que había trabajado en el Salón Río Rosa durante décadas y había visto de todo,
Le cerró el paso suavemente. «Señor Inclán, olvida algo». Rodrigo lo miró confundido. «¿Qué cosa?». El mesero le extendió una charola donde descansaba la cuenta de su mesa. «La consumición, señor. Son 1.300 pesos». Rodrigo la tomó con manos temblorosas, firmó sin revisar y salió del salón sin mirar atrás. Nunca volvería. Y el Salón Río Rosa nunca lo extrañaría. Mientras tanto, María y Agustín habían regresado cada uno a su mesa. Pero algo había cambiado en el ambiente. La noche ya no era solo una velada social más, se había convertido en un evento, en una historia que la gente comenzaría a contar al día siguiente y que seguiría contándose durante décadas. Los periodistas presentes ya estaban tomando notas mentales. Los fotógrafos lamentaban no haber capturado el momento exacto. Los músicos de la orquesta se miraban entre sí sabiendo que acababan de presenciar algo que les darían envidia a quienes no estuvieron allí. La orquesta, insegura de cómo continuar después de semejante momento, miró hacia Agustín esperando alguna señal. Él levantó su copa de coñac hacia el director musical e hizo un gesto sutil con la cabeza que significaba: «Continúen, la noche sigue». El director entendió de inmediato. Levantó la batuta y la orquesta comenzó a tocar de nuevo. Esta vez un bolero suave, casi susurrante, como si no quisiera competir con el peso emocional de lo que acababa de ocurrir. Las parejas volvieron lentamente a la pista de baile. Las conversaciones se reanudaron, pero ahora con un tono diferente, cargadas de excitación contenida. En cada mesa se comentaba lo sucedido con variaciones mínimas pero significativas. Algunos decían que Agustín había improvisado la melodía completa en el momento. Otros juraban que era una pieza que llevaba años componiendo y que solo esperaba el instante perfecto para tocarla. Unos cuantos, los más románticos, aseguraban que la música había brotado directamente de su corazón al ver a María herida. Todos tenían razón de alguna manera. Todos estaban equivocados también, porque la verdad de lo que había sucedido era más compleja, más profunda, imposible de reducir a una sola explicación. María pidió otra copa de champán. Esta vez bebió más rápido, no por nerviosismo, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de vivir. Toda su vida había construido una armadura emocional impenetrable. Había aprendido desde muy joven que mostrar debilidad en su mundo era invitar al ataque. Había perfeccionado el arte de la indiferencia, de la frialdad calculada, de la distancia, que la protegía de la envidia, del odio, de los intentos constantes de derribarla. Pero esta noche esa armadura había sido atravesada, no por el insulto de Rodrigo, que era predecible y patético, sino por la defensa de Agustín, que había sido inesperada y devastadoramente hermosa. Se dio cuenta de algo inquietante. Llevaba años sin que alguien la defendiera de verdad. Había tenido amantes que alardeaban de protegerla, pero que en realidad buscaban asociarse con su fama. Había tenido colegas que públicamente la apoyaban, pero que en privado celebraban sus fracasos. Había tenido empleados que le juraban lealtad, pero que vendían historias sobre ella a los periódicos de chismes. Agustín no había pedido nada a cambio, no había buscado protagonismo, no había convertido el momento en una oportunidad para brillar más que ella. Simplemente había actuado desde un lugar de integridad artística, desde la convicción de que el arte merece ser defendido y que los artistas verdaderos deben cuidarse entre sí. Agustín, por su parte, encendió finalmente el cigarro que había dejado olvidado minutos antes. Fumó despacio, observando el salón con esa mirada melancólica que raramente lo abandonaba. Sus amigos intentaron conversar con él, felicitarlo, preguntarle cómo se le había ocurrido la melodía, pero él respondía con monosílabos, perdido en sus propios pensamientos. Estaba componiendo mentalmente, tratando de capturar la melodía que había improvisado antes de que se desvaneciera en su memoria. Las notas todavía vibraban en sus dedos, en su pecho,
en algún lugar profundo de su conciencia. Sabía que tenía que escribirlas pronto o las perdería para siempre. Pasó aproximadamente media hora. El salón había recuperado casi por completo su ritmo normal. La gente bailaba, reía, bebía, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero había una corriente subterránea de energía que no se disipaba, una conciencia compartida de que aquella noche sería recordada. De pronto, uno de los meseros se acercó a la mesa de Agustín con discreción. Se inclinó y le susurró algo al oído. Agustín asintió, apagó su cigarro, se disculpó con sus amigos y se levantó. El mesero lo guió hacia una parte del salón que pocos conocían, un área privada reservada para ocasiones especiales, separada del comedor principal por cortinas de terciopelo rojo. Cuando Agustín apartó las cortinas y entró, encontró a María sentada en un pequeño sofá de cuero, con una copa de champán en una mano y un cigarrillo en la otra. La luz era tenue, íntima. No había nadie más. María lo miró con una expresión que él no había visto antes en ella. No era seducción, no era agradecimiento superficial, era algo más cercano a la vulnerabilidad genuina. «Siéntate, Agustín», dijo con voz suave. Él obedeció, tomando asiento a una distancia respetuosa. María le ofreció un cigarro de su pitillera de plata. Él aceptó, y ella lo encendió con su propio encendedor, un gesto íntimo que en cualquier otro contexto habría estado cargado de insinuación, pero que en ese momento era simplemente un acto de cercanía entre dos personas que acababan de compartir algo importante. «Quiero que sepas algo», comenzó María. Su voz ya no tenía la firmeza imperativa de siempre. Había una suavidad inusual, casi frágil. Llevo años en este mundo, años construyendo una imagen, una reputación, una manera de existir que me protege de todo y de todos. Y funciona. Me protege de los ataques, de la envidia, del desprecio, pero también me aísla, me deja sola. Hizo una pausa, fumó, dejó que las palabras se asentaran. Esta noche, cuando ese hombre me insultó, no me dolió lo que dijo. He escuchado cosas peores. Me dolió la soledad de estar ahí sentada, sabiendo que nadie se iba a levantar, que todos iban a mirar al suelo esperando que el momento pasara. Agustín la escuchaba en silencio, sin interrumpir, con esa capacidad que tienen ciertos hombres de estar presentes sin necesidad de llenar cada espacio con palabras. María continuó. «Y entonces tú te levantaste. No dijiste nada, no hiciste un escándalo. Simplemente fuiste al piano y tocaste. Y esa música…» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Esa música dijo todo lo que yo no puedo decir. Dijo que valgo la pena. Dijo que mi trabajo importa. Dijo que no estoy sola». Su voz se quebró ligeramente en la última frase. Bebió champán para disimular la emoción. Agustín exhaló humo lentamente. «María, lo único que hice fue recordarle a todos lo que ya saben, que eres la artista más grande que ha dado este país, que tu talento no se discute, se admira, y que cualquiera que intente ensuciar eso solo se ensucia a sí mismo». La miró directamente. «No lo hice por lástima, ni por caballerosidad barata. Lo hice porque era lo correcto, porque el arte merece ser defendido, y porque tú, con todos tus defectos y todas tus virtudes, eres una representante genuina de ese arte». María sonrió, esa sonrisa pequeña y genuina que pocas personas habían visto. «¿Mis defectos?», preguntó con un toque de humor. «Creí que era perfecta». Agustín se rió suavemente, una risa ronca que raramente se escuchaba. «Todos tenemos defectos, doña. Los míos llenarían varios boleros». Fumó de nuevo pensativo. «Pero eso es lo que nos hace humanos. Y lo que hace grande al arte es precisamente eso, que viene de seres humanos imperfectos tratando de crear algo perfecto». Se quedaron en silencio durante un momento. Un silencio cómodo donde no había necesidad de llenar el espacio con conversación forzada.
Afuera se escuchaba la música de la orquesta, amortiguada por las cortinas, como el latido distante de un corazón. María apagó su cigarrillo en el cenicero de cristal. ¿Cómo se llamaba esa pieza que tocaste? Agustín negó con la cabeza. No tiene nombre todavía, la improvisé completamente. Ni siquiera estoy seguro de poder recordar todas las notas. María lo miró con intensidad. Tienes que escribirla. Tienes que capturarla antes de que se te escape. Agustín sonrió con tristeza. Algunas melodías no están hechas para ser escritas, María. Existen solo para un momento específico, para una noche específica. Intentar atraparlas es como intentar envasar el viento. Pero María no aceptó esa respuesta. Se inclinó hacia adelante con determinación renovada. No, Agustín. Esa música fue demasiado importante para dejarla ir así. Fue mi defensa cuando yo no podía defenderme. Fue la voz que yo no tenía en ese momento. Tienes que escribirla aunque sea solo para mí. Su mirada era penetrante, insistente. Prométeme que lo intentarás. Agustín la observó durante unos segundos. Había algo en su súplica que iba más allá del simple capricho de una estrella acostumbrada a conseguir lo que quiere. Era una necesidad genuina de preservar algo hermoso que había nacido del dolor, de transformar un momento de humillación en algo permanente, algo que pudiera ser recordado no por el insulto, sino por la respuesta. Finalmente asintió. Lo intentaré, dijo en voz baja. No te prometo que salga bien, pero lo intentaré. María se relajó visiblemente. Volvió a recostarse en el sofá y por primera vez en toda la noche parecía verdaderamente tranquila. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?, dijo después de un momento. Ese hombre, Rodrigo o como se llame, vino esta noche a destruirme. Quería verme caer, quería demostrar que soy vulnerable, que puedo ser herida como cualquiera. Bebió champán. Y en cierto modo lo logró. Me hirió. Pero al hacerlo sin saberlo, provocó algo hermoso. Tu música. Este momento entre nosotros. La certeza de que en este mundo cruel todavía hay personas que se cuidan entre sí. Miró a Agustín con afecto genuino. Así que supongo que debería agradecerle, aunque jamás lo haré. Agustín sonrió. El odio a veces produce arte accidentalmente, pero eso no lo redime. Rodrigo seguirá siendo un hombre pequeño que intentó atacar grandeza y solo consiguió exponerse a sí mismo. Se puso de pie lentamente. Debería volver con mis amigos antes de que piensen que me secuestraste. María se rió. Una risa auténtica que transformó completamente su rostro. ¿Y quién dice que no lo hice? Agustín se dirigió hacia las cortinas, pero se detuvo antes de salir. Se volvió hacia María con expresión seria. Una cosa más, doña. No dejes que noches como esta te cambien. No dejes que te vuelvan amarga o desconfiada. El mundo necesita a María Félix exactamente como eres. Fuerte, indomable, imposible de ignorar. María sostuvo su mirada. ¿Y vulnerable?, preguntó suavemente. Eso también, respondió Agustín, pero solo con quienes se lo merezcan. Salió de la habitación privada y volvió al salón principal. La noche continuaba con normalidad aparente, pero todo había cambiado. Regresó a su mesa donde sus amigos lo recibieron con preguntas que él respondió vagamente. Pidió otra copa de coñac y se dedicó a observar el salón, a escuchar la música, a dejar que las impresiones de la noche se asentaran en su conciencia como sedimento en el fondo de un río. María salió unos minutos después. Caminó de regreso a su mesa con la misma elegancia imponente de siempre, pero había algo diferente en ella, algo que solo los muy observadores podían notar. Una ligereza en sus movimientos, una suavidad en su expresión, como si hubiera dejado parte de su armadura en esa habitación privada y hubiera decidido no volver a recogerla. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes. La gente bailó, bebió, conversó, pero en cada mesa, en cada corrillo,
La historia de lo que había sucedido se repetía con variaciones infinitas. Algunos la exageraban, añadiendo detalles dramáticos que no habían ocurrido. Otros la minimizaban, restándole importancia para demostrar que ellos eran demasiado sofisticados como para impresionarse. Pero todos, absolutamente todos, la recordarían. Cerca de la medianoche, María se levantó para irse. Esta vez su salida fue tan discreta como había sido espectacular su entrada. Se deslizó hacia la salida casi sin ser vista, envuelta en una estola de piel que le había traído el guardarropa. Agustín la vio salir desde su mesa. Sus miradas se cruzaron brevemente a través del salón. Ella asintió levemente. Él levantó su copa en un brindis silencioso, y entonces ella desapareció en la noche de la Ciudad de México. Agustín se quedó un rato más, fumando, bebiendo, observando. Cuando finalmente decidió irse, ya eran casi las 2 de la madrugada. El salón se había vaciado considerablemente. Solo quedaban los bebedores serios, los que no tenían prisa por volver a casa, los que buscaban estirar la noche tanto como fuera posible. Pagó su cuenta, se despidió de sus amigos y salió a la calle donde la Ciudad de México dormía inquieta bajo un cielo sin estrellas. Caminó varias cuadras sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y el sombrero ligeramente inclinado. La ciudad a esas horas tenía una cualidad fantasmal. Las calles estaban casi vacías, iluminadas por farolas que proyectaban círculos amarillentos de luz sobre el pavimento húmedo. Alguna que otra pareja regresaba de algún cabaret, sus risas amortiguadas por la distancia. Un perro callejero cruzó frente a Agustín sin mirarlo, absorto en sus propios asuntos nocturnos. El poeta siguió caminando, dejando que sus pies eligieran el camino mientras su mente intentaba capturar la melodía que había improvisado horas antes. Tarareaba en voz baja, probando diferentes progresiones de acordes en su memoria, tratando de reconstruir el momento exacto en que sus dedos habían tocado las teclas del piano. Era frustrante, recordaba la emoción, recordaba la intención, pero las notas específicas se le escapaban como agua entre los dedos. Algunas frases musicales permanecían claras, cristalinas, pero otras se habían desvanecido ya, reemplazadas por aproximaciones que sabía que no eran exactas. Llegó finalmente a su departamento en la colonia Roma, un edificio Art Deco de 3 pisos con balcones de hierro forjado y ventanas altas. Subió las escaleras lentamente, todavía tarareando, todavía buscando. Abrió la puerta de su departamento y entró en la oscuridad familiar. No encendió las luces. Conocía cada centímetro de ese espacio. Se dirigió directamente al piano que dominaba la sala, un instrumento viejo pero perfectamente afinado que había sido su compañero durante años de composición nocturna. Se sentó en la banqueta y encendió la pequeña lámpara que había sobre el piano. La luz iluminó las teclas de marfil amarillento y las partituras desordenadas que siempre cubrían la tapa. Puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar suavemente, tratando de encontrar de nuevo la melodía. Los primeros intentos fueron fallidos. Las notas sonaban aproximadas, cercanas, pero no exactas. Le faltaba algo esencial, esa chispa que había tenido la improvisación original. Tocó durante horas, probó diferentes variaciones, diferentes armonías, diferentes ritmos. A veces se acercaba tanto que podía sentir que estaba a punto de capturarla. Pero entonces algo se torcía y la melodía se le escapaba de nuevo. Era como intentar recordar un sueño que se desvanece al despertar, dejando solo impresiones fragmentadas de algo que una vez fue completo y coherente. Mientras tanto, en su casa de las Lomas, María tampoco podía dormir. Se había quitado el vestido negro y las joyas. Ahora vestía una bata de seda y tenía el cabello suelto sobre los hombros. Estaba sentada en su terraza privada con una copa de coñac, fumando un cigarrillo y mirando las luces dispersas de la ciudad que se extendía a sus pies como un mapa de constelaciones terrestres. Pensaba en la noche,
en mi sesión, el insulto, en la música, en la conversación con Agustín. Por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir completamente, sin filtros, sin la necesidad de controlar cada emoción. Se sentía agradecida, sí, pero también asustada. Asustada porque la defensa de Agustín le había mostrado algo que prefería no ver: su propia soledad. Había construido un imperio de fama y prestigio, pero en el proceso se había aislado tanto que un simple gesto de solidaridad la había conmovido hasta las lágrimas. Se preguntó cuántas personas en su vida realmente la conocían, no a la doña, no a la estrella, no a la leyenda, sino a María, la mujer real que existía debajo de todas esas capas de personaje público. Contó mentalmente y el número fue desoladoramente pequeño. Agustín acababa de entrar en esa lista, no porque hubiera tocado el piano para defenderla, sino porque había entendido exactamente qué necesitaba escuchar en ese momento y se lo había dado sin esperar nada a cambio. Bebió coñac y dejó que el líquido cálido le quemara suavemente la garganta. Decidió algo esa noche. Sería más cuidadosa con las personas que dejaba entrar en su vida, pero cuando lo hiciera, sería más genuina con ellas. La armadura podía quedarse para el público, para las cámaras, para los productores y los periodistas, pero con los pocos que merecían su confianza, intentaría ser simplemente ella misma. Pasaron 3 días antes de que María y Agustín volvieran a verse. Fue en una función especial en el Palacio de Bellas Artes, un evento cultural donde artistas, intelectuales y políticos se mezclaban en un cóctel interminable de conversaciones superficiales y saludos protocolarios. María llegó impecable como siempre, esta vez con un vestido rojo que la hacía parecer una llama viviente. Agustín estaba cerca de la entrada, conversando con un grupo de músicos. Cuando sus miradas se cruzaron, María se disculpó con las personas que la rodeaban y caminó directamente hacia él. Los músicos, intimidados por su presencia, se dispersaron rápidamente, dejándolos solos en medio del murmullo general del salón. ¿La escribiste?, preguntó María sin preámbulos. Agustín suspiró. Lo intenté. Pasé 3 noches sentado al piano tratando de capturarla. Hizo una pausa. Conseguí algo, pero no es exactamente lo que toqué esa noche. María frunció el ceño. Quiero escucharla de todos modos. Agustín negó con la cabeza. No está lista. Le falta algo. María lo miró con esa intensidad que había hecho temblar a directores de cine y productores. No me importa que no esté lista. Quiero escuchar lo que tienes. Agustín intentó protestar, pero ella lo interrumpió. Mañana, en tu departamento, a las 7 de la tarde. No era una pregunta, era una declaración. Agustín conocía lo suficiente a María como para saber que discutir era inútil. Simplemente asintió. Al día siguiente, a las 7 en punto, María tocó la puerta del Lius, departamento de Agustín. María llegó sola, sin chofer, sin séquito, sin el aparato habitual que la acompañaba a todas partes. Vestía de manera más casual que de costumbre, un traje sastre color crema y lentes oscuros, que se quitó en cuanto Agustín abrió la puerta. Él la recibió con sorpresa visible. No esperaba que realmente viniera, o quizás esperaba que llegara rodeada de gente como siempre. Verla allí, parada en el umbral de su departamento modesto, sin más compañía que ella misma, le resultó extrañamente conmovedor. «Pasa», dijo haciéndose a un lado. María entró y observó el espacio con curiosidad genuina. El departamento era exactamente lo que esperaba de Agustín. Libros apilados por todas partes, discos de acetato desparramados sobre las mesas, partituras manuscritas cubriendo cada superficie disponible. El piano dominaba la sala, rodeado de ceniceros llenos de colillas y tazas de café vacías. Era el refugio de un hombre que vivía para crear, que existía en función de su arte. «Es más pequeño de lo que imaginaba», comentó María sin malicia, simplemente constatando un hecho. Agustín se rió suavemente.
No todos vivimos en palacios, doña. María se volvió hacia él con una sonrisa. No, supongo que no. Caminó hacia el piano y pasó los dedos suavemente sobre las teclas sin presionarlas. Aquí es donde la magia sucede, entonces. Agustín se acercó y se sentó en la banqueta. A veces, otras veces solo suceden horas de frustración. Señaló una de las sillas cercanas. Siéntate. Voy a tocarte lo que tengo, pero recuerda que no es la versión final. María tomó asiento cruzando las piernas con elegancia innata. Sacó un cigarrillo de su bolso y lo encendió, lista para escuchar. Agustín respiró hondo y puso las manos sobre las teclas. Durante un momento no hizo nada. Simplemente se quedó allí preparándose mentalmente. Luego comenzó a tocar. La melodía que emergió del piano era hermosa. No había duda de que eso. Tenía la melancolía característica de Agustín, esa capacidad de expresar dolor y belleza simultáneamente. Pero también tenía algo del fuego que había poseído la improvisación original, algo de la urgencia de aquella noche en el salón Río Rosa. María escuchó en silencio absoluto. No se movió, no fumó, no hizo ningún sonido. Simplemente escuchó con toda su atención enfocada en la música. Cuando Agustín tocó las últimas notas y el silencio volvió a llenar la habitación, ella permaneció inmóvil durante varios segundos más, procesando lo que acababa de oír. «Es hermosa», dijo finalmente, «pero tienes razón. No es exactamente lo que tocaste esa noche». Agustín asintió, aliviado de que ella lo entendiera. La emoción no está toda ahí. Es como si hubiera capturado el esqueleto, pero me faltara la carne, el corazón. María se levantó y se acercó al piano. ¿Puedo preguntarte algo? Agustín la miró. Claro. Cuando improvisaste esa noche, ¿qué estabas sintiendo exactamente? No me refiero a ira contra Rodrigo o protección hacia mí. Me refiero a qué emoción específica estabas canalizando. Agustín consideró la pregunta con seriedad. Nadie le había preguntado eso antes. Injusticia, respondió después de un momento. Sentía injusticia, no solo por el insulto hacia ti, sino por todas las veces que he visto a artistas genuinos ser atacados por gente que no entiende lo que hacemos, que no valora el sacrificio que implica crear algo hermoso. María asintió lentamente. Entonces no era solo sobre mí. No, admitió Agustín. Eras el catalizador, pero la música era sobre algo más grande. Era sobre la batalla constante entre el arte y la vulgaridad, entre la belleza y la mediocridad. Se quedó mirando las teclas. Por eso no puedo capturarla completamente sentado aquí en la tranquilidad de mi departamento. Esa melodía necesitaba el contexto, necesitaba la tensión, necesitaba el momento. María fumó pensativa. ¿Y si no intentas capturarla exactamente como fue? ¿Y si tomas lo que recuerdas y creas algo nuevo a partir de eso? Algo que exista por sí mismo, no como copia de aquella noche, sino como descendiente de ella. Agustín la miró sorprendido. Era exactamente el tipo de idea que necesitaba escuchar. Podrías tener razón. María aplastó su cigarrillo en uno de los ceniceros y se sentó en la banqueta junto a Agustín. Toca de nuevo la primera parte, la que sí recuerdas bien. Agustín obedeció. Sus dedos se movieron sobre las teclas produciendo los primeros compases de la melodía. María escuchó atentamente y luego, para sorpresa de Agustín, comenzó a tararear una armonía vocal sobre la música. No tenía una voz entrenada para el canto, pero tenía buen oído y sentido del ritmo. Su improvisación añadió una dimensión nueva a la melodía. Agustín dejó de tocar y la miró asombrado. ¿De dónde salió eso? María se encogió de hombros. No lo sé. Solo sentí que la melodía pedía algo más. Agustín sonrió, genuinamente emocionado por primera vez en días. Hazlo de nuevo. Taréalo mientras toco. Volvió a comenzar desde el principio y María añadió su voz. Esta vez,
Agustín ajustó la música para complementar lo que ella estaba haciendo, creando un diálogo entre el piano y la voz. Trabajaron así durante casi 2 horas, probando diferentes variaciones, discutiendo qué funcionaba y qué no, construyendo lentamente algo que comenzó como intento de recrear un momento pasado, pero que gradualmente se transformó en algo completamente nuevo. El sol comenzó a ponerse afuera, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que se filtraban por las ventanas del departamento. Agustín encendió algunas lámparas mientras María preparaba café en la pequeña cocina, moviéndose con sorprendente naturalidad en ese espacio ajeno. Era extraño verla así, sin maquillaje elaborado, sin joyas ostentosas, sin la armadura de la doña. Aquí era simplemente una mujer ayudando a un amigo con un proyecto creativo. Volvieron al piano con tazas de café humeante. Agustín tocó la nueva versión de la melodía desde el principio. Había evolucionado significativamente. Ya no era un intento de capturar exactamente lo que había improvisado en el Salón Río Rosa. Ahora era una composición propia que honraba la emoción original, pero que existía independientemente. Tenía estructura, tenía progresión, tenía momentos de tensión y liberación cuidadosamente construidos. María escuchó toda la pieza sin interrumpir. Cuando terminó, permaneció en silencio durante un largo momento. Agustín esperó nervioso, inseguro de su reacción. Finalmente, ella habló. «Esa es la canción, Agustín. Esa es». Su voz tenía un tono de certeza absoluta. Ya no es la improvisación de aquella noche, es algo mejor. Es lo que aquella noche quería ser. Agustín sintió un peso levantarse de sus hombros. Durante días había estado luchando con la frustración de no poder reproducir exactamente lo que había tocado. Ahora entendía que no necesitaba hacerlo. La música, como todas las cosas vivas, necesitaba evolucionar. «Le falta letra», dijo pensativo. «Una melodía así necesita palabras». María negó con la cabeza firmemente. «No, esta tiene que quedarse instrumental. Las palabras la limitarían. Así, sin letra, puede significar cosas diferentes para diferentes personas. Puede ser sobre cualquier momento en que alguien necesite ser defendido, o sobre cualquier batalla entre la belleza y la vulgaridad». Miró a Agustín directamente. Si le pones palabras específicas, se convertirá en una canción sobre una noche específica, pero así sin ellas, puede ser eterna. Agustín consideró sus palabras. Tenía sentido. Algunas de sus mejores composiciones tenían letra, pero esta parecía pedir algo diferente. ¿Y cómo la llamamos? María sonrió misteriosamente. No la llames nada. O llámala algo tan vago que no signifique nada en particular. Fumó pensativa. ¿Qué tal Nocturno? Es suficientemente genérico como para no revelar nada, pero suficientemente evocador como para sugerir la atmósfera correcta. Nocturno, repitió Agustín probando el nombre. Me gusta, aunque técnicamente no es un nocturno en el sentido musical estricto. María se rió. ¿Y desde cuándo te importan las reglas estrictas? Eres Agustín Lara, haces lo que quieres. Agustín sonrió. Tenía razón. Había pasado toda su carrera rompiendo reglas musicales, creando boleros que no se ajustaban exactamente a las formas tradicionales, pero que funcionaban porque eran genuinos. Se quedaron allí conversando mientras la noche caía completamente sobre la Ciudad de México. Hablaron de muchas cosas, no solo de música. María le contó sobre su infancia en Sonora, sobre los años difíciles antes de convertirse en estrella, sobre los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba. Agustín compartió historias sobre sus primeros años tocando en burdeles y cantinas, sobre las noches de hambre y desesperación, sobre el largo camino desde esos lugares oscuros hasta las salas de concierto elegantes. Era el tipo de conversación que solo es posible entre personas que han alcanzado el éxito pero que recuerdan vívidamente cómo era no tenerlo,
que entienden el peso de la fama porque conocieron la ausencia total de ella. Hablaron sin pretensiones, sin necesidad de impresionarse mutuamente. Simplemente dos artistas compartiendo sus verdades en la privacidad de un departamento modesto iluminado por lámparas tenues. Cerca de la medianoche, María se levantó para irse. Agustín la acompañó hasta la puerta. Ella se detuvo en el umbral y lo miró con expresión seria. «Quiero pedirte algo». Agustín esperó. «Esta canción, Nocturno, no quiero que la grabes, no quiero que la publiques. Quiero que sea solo nuestra». Agustín la miró sorprendido. «¿Por qué?» María eligió sus palabras cuidadosamente. «Porque tenemos muy pocas cosas en este mundo que sean genuinamente privadas. Todo lo que hacemos se convierte en propiedad pública. Nuestras canciones, nuestras películas, nuestras vidas. Quiero que esto sea diferente. Quiero que esta melodía exista solo para nosotros dos, y para cualquiera que tenga la suerte de estar presente cuando decidas tocarla ocasionalmente». Puso su mano sobre la de Agustín. «¿Harías eso por mí?» Agustín entendió perfectamente lo que pedía. No era capricho, era un acto de preservación. Un intento de mantener algo puro, no contaminado por la maquinaria de la industria del entretenimiento. «Lo haré», prometió. «Será nuestra canción secreta». María sonrió, genuinamente conmovida. Se inclinó y besó suavemente la mejilla de Agustín. «Gracias, poeta». Y entonces salió hacia la noche, dejando tras ella el aroma de su perfume y la sensación de que algo importante acababa de ser sellado entre ellos. Agustín cerró la puerta y volvió al piano. Se sentó y tocó Nocturno una vez más, ahora con la certeza de que nunca sería grabado, nunca sería publicado, nunca aparecería en la radio ni en los discos. Sería una melodía fantasma, conocida solo por aquellos privilegiados que la escucharan en vivo de sus propias manos. Los años pasaron y la historia de aquella noche en el Salón Río Rosa se convirtió en leyenda urbana. Como sucede con todas las leyendas, los detalles se distorsionaron con cada repetición. Algunos decían que Agustín había compuesto una canción completa con letra dedicada a María. Otros aseguraban que había enfrentado físicamente a Rodrigo Inclán. Unos cuantos juraban que María había cantado junto con Agustín, a pesar de que ella nunca cantó profesionalmente en su vida. Pero quienes estuvieron realmente allí, los testigos genuinos de aquel momento, guardaban una versión más sobria y más verdadera de los eventos. Recordaban el insulto, la tensión, la improvisación al piano, el aplauso, la reivindicación. No necesitaban adornar la historia, porque la verdad era suficientemente poderosa por sí misma. Agustín continuó su carrera componiendo boleros que se convirtieron en himnos de amor y desamor para generaciones enteras. María siguió conquistando pantallas y corazones con su presencia magnética e indomable. Sus caminos se cruzaban ocasionalmente en eventos, premieres, fiestas de la alta sociedad mexicana. Siempre se saludaban con afecto genuino, con el reconocimiento silencioso de quienes comparten un secreto importante. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando las circunstancias lo permitían y el ambiente era el correcto, Agustín tocaba Nocturno. Lo hacía en reuniones privadas, en cenas íntimas entre amigos, en momentos donde la música surgía espontáneamente. Nunca anunciaba lo que iba a tocar, simplemente se sentaba al piano y dejaba que sus dedos encontraran la melodía. María estuvo presente en algunas de esas ocasiones. Cada vez que escuchaba la pieza, algo en ella se removía. No era nostalgia exactamente, era algo más complejo. Era el reconocimiento de un momento en su vida donde había sido defendida genuinamente, donde había sentido la solidaridad del arte, donde la vulnerabilidad había sido transformada en algo hermoso. Hubo una noche particularmente memorable, años después del incidente original,
en una cena privada en casa de un cineasta importante. El grupo era pequeño, tal vez 15 personas, todos artistas e intelectuales de confianza. La conversación había girado hacia los momentos decisivos en sus carreras, esos puntos de inflexión donde algo cambió permanentemente. Alguien le preguntó a María cuál había sido el suyo. Ella fumó pensativa durante un momento, considerando su respuesta. Podría haber mencionado su primer papel importante, o el momento en que firmó su primer contrato internacional, o cualquiera de sus triunfos públicos bien documentados, pero en cambio dijo, fue una noche en el Salón Río Rosa cuando alguien me insultó y alguien más me defendió sin que yo se lo pidiera. La habitación se quedó en silencio. Todos conocían versiones de aquella historia, pero escucharla referida así, tan directamente por la misma María, le daba un peso diferente. Agustín estaba presente esa noche, sentado en un rincón con una copa de brandy. María lo miró y sonrió suavemente. ¿Tocarías esa canción, Agustín? La que nunca grabaste. Agustín no necesitó que le preguntara 2 veces. Se levantó, se dirigió al piano que había en la sala y comenzó a tocar Nocturno. La melodía llenó el espacio con su mezcla característica de melancolía y fuerza. Los invitados escucharon en completo silencio, percibiendo instintivamente que estaban siendo testigos de algo raro, algo especial, que no sucedía a menudo. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Hubo ese tipo de silencio reverente que sigue a la música verdadera, ese momento donde todos están procesando lo que acaban de escuchar antes de romper el hechizo con ruido. Finalmente alguien preguntó, ¿cómo se llama esa pieza? Agustín y María intercambiaron una mirada. Nocturno, respondió él, pero nunca la encontrarás en ningún disco. Esa noche, después de que los invitados se fueron, María se quedó un rato más conversando con Agustín en la terraza de la casa. Fumaban y bebían mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes lo que me gusta de esa canción?, dijo María después de un largo silencio. Que es completamente nuestra. En un mundo donde todo lo que hacemos se vuelve mercancía, donde cada gesto es fotografiado y cada palabra es citada, tenemos esto que nadie puede tocar. Agustín asintió. Es extraño, ¿verdad? He escrito canciones que millones de personas conocen, que se cantan en bodas y funerales, que han viajado por todo el mundo. Pero esta, que nadie conoce excepto unos cuantos, es tal vez la más importante. Bebió brandy. Porque nació de algo real, de un momento genuino, no de un encargo comercial ni de una necesidad de crear un hit. María lo miró con afecto. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberla grabado? Podría haber sido muy exitosa. Agustín negó con la cabeza sin dudar. Nunca. Algunas cosas tienen más valor precisamente porque son escasas. Si Nocturno estuviera en la radio todos los días, perdería su magia. Así, existiendo solo en los momentos que elijo tocarla, sigue siendo especial. Igual que aquella noche, añadió María, si hubiera pasado 1000 veces, no significaría nada. Pero pasó una sola vez, y por eso la recordamos. Se quedaron en silencio durante un rato, cómodos en la compañía mutua, sin necesidad de llenar cada segundo con palabras. Los años siguieron su curso inexorable. Agustín envejeció con la elegancia melancólica que siempre lo había caracterizado. Su cabello se volvió completamente blanco, su rostro se surcó de arrugas profundas, pero sus dedos nunca perdieron su agilidad sobre las teclas del piano. María también envejeció, pero con una dignidad feroz que desafiaba el paso del tiempo. Se negó a retirarse, se negó a desaparecer, se negó a permitir que la edad la definiera. Agustín murió en 1970, dejando atrás un legado inmenso de música que había capturado el alma romántica de México. Sus boleros siguieron sonando en radios y cantinas, en serenatas y celebraciones, manteniendo viva su memoria mucho después de que su voz se hubiera silenciado. María asistió a su funeral vestida completamente de negro,
con un velo que ocultaba su rostro pero no su dolor. No lloró públicamente, porque María Félix nunca lloraba en público, pero quienes la conocían bien podían ver la pérdida en la rigidez de sus hombros, en la forma en que apretaba su bolso con demasiada fuerza. En el funeral, entre las coronas de flores y los discursos emotivos, alguien sugirió tocar algunas de las composiciones más famosas de Agustín. Se eligieron las obvias: Granada, María Bonita, solamente una vez. Pero cuando el pianista terminó de tocar la última pieza programada, María se levantó de su asiento y caminó hacia él. Intercambiaron palabras en voz baja. El pianista pareció confundido por un momento, luego asintió. María volvió a su asiento y el pianista comenzó a tocar una melodía que la mayoría de los presentes no reconoció. Era hermosa, indudablemente era música de Agustín, pero no correspondía a ninguna de sus obras conocidas. Los músicos presentes se miraron entre sí confundidos. Los familiares de Agustín fruncieron el ceño intentando identificar la pieza. Pero algunos, muy pocos, aquellos que habían estado en ciertas cenas privadas, en ciertas reuniones íntimas, reconocieron Nocturno. La música llenó la funeraria con su mezcla de melancolía y fuerza, de vulnerabilidad y dignidad. Y mientras sonaba, María finalmente permitió que una lágrima silenciosa rodara por su mejilla, oculta bajo el velo negro pero real y genuina. Era su despedida privada, su manera de honrar no solo al compositor, sino al amigo, al hombre que una noche la había defendido con música cuando ella más lo necesitaba. Cuando la melodía terminó, hubo un silencio confundido. Luego alguien preguntó: ¿qué pieza era esa? No la conozco. María se levantó para irse. Al pasar junto a la persona que había preguntado, se detuvo brevemente y respondió con voz clara: era algo que Agustín escribió solo para mí, y ahora que él se ha ido, yo soy la única que queda que recuerda por qué existía. No dio más explicaciones. Salió de la funeraria con la misma elegancia imperiosa con la que había vivido toda su vida, dejando atrás murmullos y especulación. La historia de Nocturno podría haber terminado allí, convertida en otra leyenda urbana, otra anécdota confusa sobre dos gigantes del arte mexicano. Pero María no permitió que eso sucediera. Años después, cuando ella misma sintió que el final se acercaba, María preparó sus asuntos con la meticulosidad que caracterizaba todo lo que hacía. Entre sus posesiones más preciadas, guardadas en una caja fuerte personal, junto con joyas invaluables y documentos importantes, había un sobre sellado. En él, con la caligrafía elegante de Agustín, estaba escrita la partitura manuscrita de Nocturno. Era el único registro físico que existía de aquella melodía. En su testamento, María especificó que ese sobre debía ser entregado a la Biblioteca Nacional de México, pero con una condición: solo podría ser abierto 50 años después de su muerte. No explicó por qué, no justificó la decisión, simplemente lo ordenó con la autoridad de alguien acostumbrada a que sus deseos fueran respetados. María Félix murió en 2002, llevándose consigo décadas de historia, controversia, belleza y poder. Su funeral fue un evento nacional. Miles de personas desfilaron ante su ataúd. Presidentes y artistas pronunciaron elogios. Los periódicos dedicaron ediciones enteras a su vida y legado. Pero en medio de todo ese espectáculo público, pocas personas notaron la pequeña noticia en la sección cultural de un periódico: un sobre sellado conteniendo una partitura inédita de Agustín Lara había sido depositado en la Biblioteca Nacional para ser abierto en 2052. Y así la historia de aquella noche en el Salón Río Rosa, del insulto y la defensa, de la improvisación que se convirtió en Nocturno, quedó suspendida en el tiempo, esperando el momento en que décadas después de que todos los protagonistas hayan muerto, décadas después de que incluso los testigos más jóvenes hayan desaparecido,
La partitura será finalmente revelada. Tal vez entonces, en un mundo completamente diferente, alguien tocará esas notas y la melodía volverá a vivir. Tal vez alguien investigará la historia detrás de la música y descubrirá la verdad sobre aquella noche. O tal vez la partitura será archivada como una curiosidad menor, una pieza olvidada de un compositor famoso por obras mucho más conocidas. Pero eso ya no importa, porque la verdadera magia de Nocturno nunca estuvo en las notas específicas ni en la posibilidad de su preservación. Estuvo en lo que representó para María y Agustín, en el momento de conexión genuina entre dos artistas que entendieron algo fundamental, que el arte no solo existe para ser admirado por multitudes, sino también para crear momentos de belleza privada, de defensa silenciosa, de solidaridad entre aquellos que dedican sus vidas a crear cosas hermosas en un mundo que a menudo prefiere la vulgaridad. La noche en que Agustín se sentó al piano en el Salón Río Rosa y transformó un insulto en música, no solo defendió a María Félix, defendió la dignidad del artista, la importancia del arte, la necesidad de que quienes crean belleza se cuiden entre sí. Y esa lección, esa verdad, seguirá siendo relevante mucho tiempo después de que las notas de Nocturno hayan sido olvidadas, porque al final, lo que queda no son las canciones que grabamos ni las películas que filmamos. Lo que queda son los momentos donde fuimos genuinos, donde nos defendimos unos a otros, donde elegimos la belleza sobre la venganza y la música sobre el silencio. Y en eso, en esa elección simple pero profunda, reside la verdadera grandeza.